Ok, empezamos entonces. Buenos días a todos los que están participando en este seminario. Les recuerdo que este seminario se llama Evoluciones Metafísicas, Permanencia, Emergencia y Diálogo, y tiene como propósito explicar, mostrar cada uno de los capítulos de este libro, que es un producto del grupo de investigación GMCB, y está realizado con el auspicio de Giroscopio de España y de la Fundación CEDICE Libertad, a quienes agradecemos cada vez porque nos facilitan llegar a muchas más personas y además de esta conexión estupenda que tenemos. El día de hoy tenemos un ponente de lujo, es nuestra sexta sesión y se llama Miguel Cabrera. Él es magíster en filosofía, pero también está haciendo el doctorado en filosofía. Así que ya sabemos, no tiene remedio. Y vamos a tener un moderador excelente, que es el profesor Marcel Chávez, que acá es también magíster en filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Así que sin más demora, para aprovechar muy bien la charla del profesor, dejo a Marcel, a nuestro moderador, llevando el evento. Un placer. Seguimos por aquí. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Como comentaba la profesora Lupe, la profesora María Guadalupe Llanes, hoy tendremos la charla correspondiente o que corresponde al capítulo que realizó, el capítulo del texto de Evoluciones Metafísicas que realizó Miguel Cabrera, que se titula Procesos y Objetos. Miguel Cabrera Machado es licenciado en Comunicación Social, es magíster en Filosofía por la Universidad Simón Bolívar y magíster también en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas de Madrid. Sus áreas de investigación y estudios son la filosofía de la mente, la filosofía de la acción, la filosofía política, la ética y la ontología social. Actualmente, como comentó la profesora María Guadalupe, está realizando su doctorado en la Universidad Simón Bolívar, cuyo tema de tesis es el punto de vista moral en Wilfred Sellars y la gramática de lo práctico, en el cual investiga la acción moral e institucional y su vínculo con la evolución natural. Su labor como empresario complementa su actividad profesional y es, por supuesto, como ya sabrán, y como comentó la profesora María Guadalupe, es miembro del grupo de investigaciones metafísicas de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, sin más dilación, paso la palabra a Miguel y que empiece con su ponencia. Gracias, Marcel. Gracias a todos. Bienvenidos y buenos días. Para hacer esto un poquitico menos aligerarlo, voy a compartir pantalla con una presentación que he preparado para hoy. Muy bien. La presentación respecto al tema del capítulo Procesos y Objetos, que he escrito para el libro de Evoluciones Metafísicas. Voy a resumir las ideas, pues, obviamente, ¿no? que componen ese capítulo. Lo primero es que afirmo que la realidad está compuesta por objetos, procesos y las relaciones entre ellos. ¿Qué son los objetos? Los objetos son construcciones lógicas, es decir, construcciones conceptuales que representan el intento de la mente por capturar la estructura de la realidad. Cito allí a Sellars, por ejemplo. Los objetos tienen correlatos con cosas físicas, materiales, o con cosas abstractas, tales como números, tales como símbolos, discursos, aunque estos últimos también tienen una existencia física, podemos argumentar al respecto. Por ejemplo, figuras en un papel, sonidos verbales, textos, partículas atómicas en el cerebro. Son los correlatos físicos de cosas objetos abstractos. Los objetos son observables de forma apropiada, obviamente. Podemos observarlo con nuestro sentido, pero hay otros a los que hay que observar con ayuda de cosas como microscopios o telescopios o aceleradores de partículas, por ejemplo. Y son ubicables en un sistema de referencia espacio-temporal. Los objetos no son sustancias. No hay que confundirlo con el concepto, o al menos yo lo distingo así,
No confundirlo con el concepto de sustancia, porque una sustancia, en pocas palabras, es aquello que es el sustrato de una cosa y que no cambia, mientras que los objetos experimentan cambios, sujetos a restricciones físicas y conceptuales para cada uno de ellos. Por su parte, los procesos, si utilizamos un concepto, digamos, mínimo que permita reducir a su mínima expresión lo que sería el concepto de proceso, son secuencias de cambios y movimientos. El concepto puede ser ampliado, puede ser más técnico, pero digamos que en su mínima expresión, un proceso es una secuencia de cambio y movimiento. En ese sentido, todas las entidades reales están sujetas a procesos. Si algo no cambia, o es eterno, es porque no existe. De modo tal que un proceso, que un existente, como secuencia de cambio y movimiento, y un objeto, que es un objeto que también tiene correlato en la realidad, sea como abstracto o sea como material, ya de por allí tenemos una delimitación entre las cosas realmente existentes y las no existentes. Ahora bien, los procesos, al igual que los objetos, tienen una doble cara, por decirlo de esa manera. Son construcciones lógicas, es decir, son conceptuales, son conceptos, pero tienen correlatos en la realidad. Si algo no tiene correlato en la realidad, de alguna manera no existe. Pero su existencia está sujeta a este doble carácter de ser concepto, construcción lógica, por un lado, y por otro lado, tener correlato con la realidad. Conceptualmente y empíricamente, la realidad es reducible a elementos más básicos. Partículas físicas elementales, junto con sus procesos y sus relaciones. Se podría argumentar, y la luz, porque la luz es partícula y es onda. Eso, por ejemplo, a Sellars y a Seip, los estudiosos lo denominaron proceso puro. Es un proceso puro porque la luz, pues, al tener ese doble carácter de partícula y onda, eso lo permite definir como un proceso puro. O es más bien, es objeto y es proceso, o es solo objeto con doble comportamiento. Me inclino más en la última interpretación. Es un objeto con un doble comportamiento. Es decir, pero el doble comportamiento no en cuanto a proceso, sino objeto con un doble comportamiento, un objeto específico, digamos, muy particular, la luz, que tiene un doble carácter, un doble comportamiento. Es a la vez partícula y es a la vez onda. En ese sentido hablo de doble comportamiento. No quiero decir que sea proceso, porque proceso es una secuencia de cambio y movimiento, ¿no? Y lo característico de la luz, por ejemplo, es que tiene ubicación espaciotemporal, sea como partícula, sea como onda, en ambos casos tiene ubicación espaciotemporal, por lo cual para mí lo califica más como objeto que como otra cosa. Ahora bien, no vamos a hablar de la luz. Lo que quiero decir con esto es que el argumento para rebatir que las partículas físicas elementales sean el elemento que representa la reducción última en la realidad, el elemento más básico de la realidad, digamos, no sería rebatible ese argumento, por cuanto que la luz es partícula también, y en ese sentido es objeto. Esto es una posición que se denomina el reduccionismo fisicalista exhaustivo porque todo es reducible a elementos, toda la realidad es reducible a elementos más básicos. Es una tesis ontológica, metafísica, si así se prefiere, pero no representa una epistemología global. Es decir, no quiere decir que solo debamos conocer todos los elementos de la realidad solamente mediante sus características físicas o sus propiedades físicas. Más bien, es compatible con una epistemología local. Es decir, las explicaciones de cada tipo de realidad no son exclusivamente físicas, y eso permite que esas explicaciones convivan con el reduccionismo local. Es decir, vamos reduciendo elementos más básicos, pero los niveles de explicación varían. La siguiente voy a detallar un poquito más al respecto. Esto es porque la realidad se articula en mecanismos, otros dirían estructuras, mecanismos que son dinámicos. En lo siguiente me voy a apoyar un poco en la neurociencia, en hallazgo de la neurociencia, puesto que, digamos, en la neurociencia se ha desarrollado una explicación mecanicista
de la realidad, pero el mecanismo no es el mecanismo clásico de fuerza, de origen newtoniano, no es eso. Simplemente es mecanismo que podemos interpretarlo como una estructura. Según esta explicación, al igual que los objetos y los procesos, los mecanismos o estructuras son construcciones lógicas, o sea, son conceptuales, pero igualmente tienen correlatos en la realidad. Y lo más importante, representan distintos niveles de análisis y explicación. Las relaciones entre niveles, nivel superior, nivel inferior o mismo nivel, expresan relaciones de composición de las partes con el todo, pero nunca con un todo en general. No hay un todo en general. Lo que constituye una parte de algún mecanismo de alto nivel puede ser un mecanismo relativo a algún nivel inferior. Las entidades ocupan el mismo nivel si son componentes del mismo mecanismo. Como decíamos, esto nos permite hablar de un reduccionismo local, según el cual no hay un mecanismo de nivel básico que fundamente todos los niveles superiores. Por lo mismo, no hay un mecanismo global, universal, que fundamente o del que deriven los mecanismos locales. Aquí en este cuadro podemos ver, ejemplificar esto que acabamos de diagramar, esto que acabamos de decir. Para las entidades que denominamos procesos, las entidades que denominamos procesos intervienen en procesos de bajo nivel, los cuales implementan un proceso de alto nivel. El caso de eso cuando son procesos, o sea, su composición, la relación de composición es tal que implementan en un nivel bajo, se implementan procesos que provienen de un alto nivel. A nivel de individuos o individuales, o sea, individuos no como personas, sino solamente como personas, sino individuo como objeto individual. Las entidades individuales de bajo nivel constituyen una entidad individual de mayor nivel. Y las propiedades, cuando hablamos de propiedades, es decir, funciones, relaciones funcionales, las propiedades de bajo nivel realizan una propiedad de mayor nivel. Procesos, flujo continuo, identidad y referencia. Para Whitehead, en Proceso y Realidad, cito, la elucidación de la experiencia, aludida con la frase, todas las cosas fluyen, es el objetivo final de la filosofía, una generalización última alrededor de la cual debemos tejer nuestro sistema filosófico. Cuando hablamos de todas las cosas fluyen, ya, o sea, digamos, es una expresión que incluso forma parte casi de la cultura popular. Esta expresión, todas las cosas fluyen, lo primero que ya salta a la vista es la vaguedad de la misma, de la frase, lo cual la hace atractiva para muchas personas, porque, como sabemos, mientras una afirmación más vaga es, pues más permite que cada persona le asigne la significación y el sentido que considera, ¿no? Si volvemos a nuestro análisis reductivo, vemos que, y vamos a proceder al análisis de la frase, todas las cosas fluyen. El flujo, el concepto de flujo, en el fondo es equivalente al concepto de proceso y hace alusión a cambio y movimiento. Los objetos cambian y se mueven, pero no de la misma manera. Están sujetos a restricciones físicas y conceptuales. Así, por ejemplo, las micropartículas cambian continuamente coordenadas espaciotemporales. En ese sentido, uno podría decir que sí, efectivamente fluyen continuamente. Las rocas y los ríos cambian sus coordenadas en función de fuerzas externas, principalmente. Además, sus propiedades generales pueden permanecer con relativa poca variabilidad por miles de años. En ese sentido, uno puede decir que la roca es la misma roca hoy de hace 1000 años, por ejemplo, o es el mismo río hoy de hace 1000 años. Dentro de los límites de los cambios geológicos, por ejemplo, que hayan recibido ambos. Eso hace que los objetos estén delimitados en función de sus propiedades. Y esa delimitación es lo que llamamos identidad. El concepto de identidad también, una identidad es una construcción lógica, es un concepto, pero tiene correlatos en la realidad, al igual que procesos, al igual que objetos.
Identidad es lo que uno puede expresar como es el mismo objeto que, sea al seleccionar un objeto de un montón y nombrarlo, sea al clasificarlo como único. Es una cita de Quine. Strawson piensa más o menos de la misma manera. Un río en particular, que es un objeto particular, puede cambiar. Por el ejemplo del río, tanto está asociado a esa frase metafórica de que todo fluye. Un río en particular, que es un objeto particular, puede cambiar. Está sujeto a movimientos geológicos, a cambios climáticos, a intervención humana. Cambia su caudal o la forma de su recorrido, entre otras cosas, volumen de agua, etc. Sin embargo, la referencia al objeto particular no tiene por qué cambiar con el tiempo. Podemos seguir llamando río Orinoco, por decir, al objeto en cuestión, en la medida que sea útil hacerlo, porque eso nos permite identificar ese objeto, clasificarlo e intervenir en él eventualmente. Por eso que uno puede decir, contrario a la conseja popular, que cada vez que uno entra al mismo río, se baña en el mismo río, en la medida en que la referencia al río en cuestión sea la misma. Este tipo de aproximación a la realidad que he descrito anteriormente tiene consecuencias en el conocimiento, tiene consecuencias éticas, políticas, etc. Así, las consecuencias del conocimiento tienen que ver con la preferencia que uno debería dar a explicaciones locales versus explicaciones globales. Por ejemplo, tal proceso con sus objetos y relaciones particulares versus procesos globales con causalidad universal. De hecho, la ciencia procede básicamente con explicaciones particulares, locales, e incluso cuando entra en explicaciones globales, no globales, sino de entidades macroscópicas, por ejemplo, el universo, las explicaciones son hechas a nivel de mecanismos que van explicando cómo los diferentes mecanismos de diferentes niveles se articulan en la realidad. Consecuencia del conocimiento, entonces, tiene que ver con la preferencia por las explicaciones locales versus las explicaciones globales. Sobre todo evitar el tema de la causación universal, la supuesta causalidad universal que no existe. Los hechos, es otro tema que hay que tomar en cuenta. Los hechos, es una digamos, este approach a la realidad que describí actualmente, pasa por entender el asunto de los hechos y aceptar el asunto de los hechos. ¿Los hechos qué son? Los hechos son afirmaciones que describen objetos, procesos, relaciones. En ese sentido son semánticos, son afirmaciones, pero con correlatos en la realidad. Son observables en la manera apropiada, tienen valores de verdad, verdaderos, falsos, son intersubjetivos, y esto es muy importante. Intersubjetivo tiene que ver con dos cosas. Primero tiene que ver con la comunidad o con la comunidad de científicos que hace que un hecho sea declarado como tal o que un conjunto de hechos sea declarado como tal. Es decir, un científico en particular puede proclamar que tal cosa es un nuevo descubrimiento y que corresponde a un cambio en hechos conocidos. Sin embargo, esa afirmación está sujeta a la comprobación por sus pares, el proceso de investigación científica que conocemos. En ese sentido es intersubjetivo. Pero también los observadores corrientes intervenimos en la definición de los hechos sobre los cuales somos observadores corrientes. Entonces eso es lo que explica que, por ejemplo, sepamos que en este momento es de día, porque todos los observadores estamos de acuerdo con ese hecho, versus alguien que diga que es de noche, estando en la misma coordenada espacio-temporal que nosotros. Probablemente hay un tema de alguna patología mental, ¿no? Los hechos también son históricos, no son eternos. Son afirmaciones, sujetos a lo que dije anteriormente, observables, intersubjetivos, con valores de verdad, pero que van cambiando con el tiempo, en función de lo anterior. Y pueden ser empleados normativamente. Es decir, de hecho, intervienen en el lenguaje de forma normativa, una manera de zanjar discusiones o reafirmar posiciones, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, es un hecho que tal cosa, no siempre hace referencia a las propiedades de ese hecho, las propiedades físicas,
etcétera, sino a veces eso es utilizado como una afirmación que lo que pretende es reafirmar la autoridad de lo que se está diciendo. Cuando alguien dice, es un hecho que es de día, no, como ni siquiera, o sea, lo más probable es que no esté pensando en temas como no sé, las razones físicas por las cuales es de día y no de noche, sino, zanjemos la discusión, hoy es de día, es un hecho. Como dije, esta aproximación a la realidad tiene consecuencias de conocimiento, tiene consecuencias éticas y políticas. Consecuencias porque siempre las explicaciones globales crean problemas. Explicaciones globales en las cuales se asume una causalidad universal para todos los fenómenos sociales, políticos. Cosas tan sencillas como de explicaciones globales, como por ejemplo la explotación del hombre por el hombre es la causa de la pobreza de los seres humanos o de la riqueza de otros, ¿no? Una explicación global, una causalidad universal para tratar de explicar todo. O no aceptar explicaciones locales que también son factuales. Ese tipo de preferencia por explicaciones globales y descartar los hechos es característico de las actitudes, del pensamiento populista, de las acciones populistas, en los cuales se prefiere dar grandes explicaciones supuestamente universales para hechos que no pueden estar sujetos a una sola causalidad. El fenómeno del populismo, tan pervasivo en el siglo XX y XXI, lo que es el XXI. En el siglo XX lo conocimos a principios de siglo, en el siglo XXI, lo que va de estas 2 décadas, casi 3 ya que llevamos, estas 2 décadas, están plagadas de populismo, en las cuales las explicaciones obvian los hechos, prefieren las explicaciones globales. Igualmente con el fundamentalismo, el fanatismo, estamos teniendo ejemplos de fundamentalismo religioso y fanatismo con el tema del aborto, que vimos en Estados Unidos, esa situación tan derogatoria de lo que se había alcanzado en cuanto a las mujeres. El tema de las teorías conspirativas, que es descartando la explicación factual, acuden a explicaciones globales. Por ejemplo, hay una conspiración mundial de los chinos para acabar con el occidente y eso explica el COVID, por ejemplo. Y no me vacuno por consiguiente. En el fondo de todo este tipo de cosas, de explicaciones globales que conducen al populismo, fundamentalismo, teorías conspirativas, está el tema del colectivismo, el pensamiento colectivo, en el cual se asume que el colectivo de seres humanos, es siempre superior al individuo. Hay un desprecio, una desconfianza hacia el individuo. La relación que he tratado de establecer entre una visión objetual de la realidad, afincada en hechos, evitando explicaciones globales y causalidades universales, pareciera que no tiene relación, pero sí lo tiene con el tema de la libertad personal del individuo. Al final el individuo es un objeto particular, vamos a llamarlo objeto, con construcción lógica, como dije anteriormente, que es el fundamento pues, de las relaciones humanas. Bueno, esto es lo que más o menos resume el contenido del capítulo Procesos y Objetos que escribí para el libro de Evoluciones Metafísicas. Quedo a la orden para cualquier aclaratoria, pregunta, etc. Gracias. Vale, muchas gracias a Miguel por la excelente y muy formativa presentación. La verdad es que hay varios puntos sobre los cuales vale la pena pensar. Y precisamente en función de eso tenemos algunas preguntitas a hacerle. Concretamente tenemos una primera pregunta del profesor Wolfgang Guy, y es la siguiente. Dice, ¿los resultados de la investigación sobre objeto y proceso se mantienen a nivel de lenguaje o hacen referencia a algo que excede al lenguaje? No, excede al lenguaje, excede al lenguaje. De hecho, es una explicación ontológica, metafísica si se prefiere, de la realidad.
así como comencé la disertación, es la realidad la que está compuesta por objetos, procesos y relaciones. El lenguaje es una dimensión de la explicación de la realidad, pero va más allá del lenguaje, definitivamente. Aunque sin el lenguaje no es pensable. Aunque sin el lenguaje no es pensable. Eso también es importante. Es decir, eso le da unas características, digamos, que sujetas al funcionamiento de la mente, por ejemplo. O sea, cuando decimos que un objeto es una construcción lógica, o sea, un concepto, para que sea concepto, hay que pensarlo como concepto, hay que definirlo, etc. Y toda esa operación requiere del lenguaje. Bueno, es que el lenguaje se requiere incluso para observar. Para observar. Yo considero que el lenguaje no es algo separado del pensamiento. Pensamos porque tenemos lenguaje. Bueno, es conocida esa posición. Vale, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Ahora, una preguntita compuesta de parte de la profesora María Guadalupe es la siguiente. Dice, al inicio del capítulo planteas dos preguntas importantísimas. Primero, ¿hay objetos sin procesos? Y segundo, ¿hay procesos sin objetos? Y dice la profesora María Guadalupe. Y a estas preguntas yo añadiría para preguntarte, ¿pueden los procesos mismos ser objetos? ¿Pueden ser pensados de manera diferente los objetos como algo que surge de la regularidad en el cambio en vez de decir que un objeto está sujeto a procesos? Bueno, son tres preguntas. La primera, ¿hay objetos sin procesos? No, no hay objetos sin procesos porque el proceso, la definición que estoy manejando, y creo que no, es una definición que no es problemática. Creo que todos estamos de acuerdo que como mínimo, un proceso es una secuencia de cambio y movimiento. Un objeto está sujeto a esa secuencia. O sea, un objeto cambia, se mueve, se transforma. Bien sea por relaciones internas, bien sea por relaciones externas, ¿no? Pero está sujeto a cambio y movimiento. Entonces, no hay objetos sin procesos. Imposible. No hay objetos incambiables. Todos los objetos son limitados en el tiempo. Por la misma, de alguna manera, tampoco hay procesos sin objetos, porque es un tema de reducción, es el reducción, lo que planteaba como reduccionismo de la realidad a sus partículas más elementales. ¿Qué hay al final de la realidad? Cuando vamos descomponemos una persona, a esa persona la descomponemos, por decir, músculos y huesos, y cuando descomponemos órganos, y cuando descomponemos, por ejemplo, los órganos, el cerebro, pensemos en el cerebro, entonces nos vamos a encontrar que esos tejidos cerebrales están compuestos por cosas como neuronas, y esas neuronas están compuestas por cosas como átomos, y esos átomos están compuestos por cosas como, y así vamos reduciendo la realidad hasta sus elementos más básicos. No hay manera de entender la realidad desasociada del objeto. O sea, un objeto, aunque sea la partícula elemental más básica, es un objeto. Hacía referencia al problema de la luz, al problema filosófico de la luz. O sea, sí, la luz es objeto, o sea, es partícula, pero también es onda. Entonces, una onda es un objeto, es un objeto. Es una partícula. Si es partícula, no es onda. Si es onda, no es partícula. Decía que la luz tiene ese doble comportamiento de onda y partícula, pero no he mencionado proceso para la luz. Por supuesto que la luz también es sujeta a proceso, pero el doble comportamiento de la luz en cuanto a onda a partícula, lo que hace es que al menos en su comportamiento como partícula, la luz, si tomamos la luz como una estructura básica, la luz es también objeto. Entonces, no hay procesos sin objetos. O sea, un proceso es el cambio y el movimiento de algo. ¿De qué? De un objeto. Esta es la relación que tiene. La tercera pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, es lo que precisamente te plantea la profesora María Guadalupe y es, en primer lugar, ¿pueden los procesos mismos ser objetos? Y luego, ¿pueden ser pensados de manera diferente los objetos como algo que surge de la regularidad en el cambio en vez de decir que un objeto está sujeto a procesos?
Bueno, creo que no. Creo que, o sea, desde mi punto de vista, el objeto es el elemento básico de la realidad, reducible. Siempre nos queda un objeto, pero también tenemos relaciones, también tenemos procesos. Son esa tríada, ¿verdad? Que explica la realidad. Entonces, hay que verlo con los ejemplos. Por ejemplo, una partícula elemental, un quark. Un quark es una partícula. Podemos pensar en algo más básico como una partícula que un quark, seguramente. Creo que hay ya partículas más elementales que los quarks, pero siempre son partículas. Es decir, siempre son algo que podemos definir como objeto. Y como un objeto que cambia, ¿verdad? Incluso cambia de positivo a negativo, o cambia está sujeto a una serie de cambios que definen, que explican que ese objeto particular o esa partícula está sujeto a un proceso. Pero son conceptos diferentes. Creo que oscurecemos las explicaciones si decimos que un proceso puede convertirse en un objeto. A menos que utilicemos la palabra objeto en un sentido muy general de, bueno, un objeto lógico, casi que un concepto. Pero si lo vemos detenidamente, pues son cosas diferentes, ¿no? Que son conceptos diferentes que permiten explicar las propiedades de la realidad. Vale, perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Ahora, algunas otras preguntas de los participantes, y el profesor Edgar Blanco comenta: excelente presentación. En lengua anglosajona, dice, es común usar la expresión llueve, en castellano también, pero usamos más la expresión está lloviendo. ¿Cómo pensar lo absoluto en castellano a partir de esta palabra? Sí, llueve es un ejemplo que colocaba Wilfrid Sellars, sobre el tema de los objetos sin sujeto, ¿no? O, perdón, de los procesos sin sujeto, ¿no? Para él habían procesos puros. Son procesos en los cuales, aunque la posición de él, digamos, es ciertamente oscilante, pero asumamos por un momento la posición que él plantea de que un proceso puro es lo más parecido a lo que la profesora María Guadalupe Llanes había planteado. Es decir, es un proceso que puede ser pensado como objeto, pero no es el mismo un objeto, porque no tiene sujeto. Es decir, no hay un objeto, que en este caso es el equivalente al sujeto, al cual definir como tal, como sujeto o como objeto. Entonces, se le ponía como ejemplo la palabra, la expresión llueve. En inglés es it rains, pero en español funciona igual, o sea, llueve. Para Sellars, esa expresión es un ejemplo de un proceso que no tiene sujeto, porque porque no vemos el sujeto gramatical. En español llueve, en inglés it rains. Pero desde mi punto de vista hay una interpretación limitada por parte de Sellars respecto a lo que significa la definición de un objeto sin sujeto, ¿no? Un proceso sin sujeto. Porque igualmente podemos decir como equivalente, lógicamente, lingüísticamente equivalente a la expresión llueve, podemos decir perfectamente, en este momento caen gotas de lluvia, producto de, y damos la explicación física correspondiente. Estamos diciendo lo mismo cuando es que decimos llueve. En este momento, definimos en estas coordenadas espaciotemporales determinadas, por decir, hoy a las 12:05 p.m., están cayendo gotas de agua de las nubes provenientes de, no la explicación que tiene. Entonces, siempre hay un sujeto, siempre hay un sujeto. Entonces, hay una confusión en Sellars entre decir que algo no tiene sujeto gramatical y decir que como no tiene sujeto gramatical, entonces tampoco tiene sujeto en términos, vamos a decir, ontológicos, metafísicos. Es una confusión, porque está bien, no tiene sujeto gramatical. Sin embargo, el sujeto es implícito y se muestra cuando hacemos la equivalencia lógica con una frase que permita interdefinir una cosa con la otra. O sea, si decimos llueve, es lo mismo que decir en este momento está, lo que dije anteriormente. No sé si eso satisface la pregunta de Edgar. Vale, perfecto, muchas gracias, Miguel. Ahora, otra preguntita
de parte de Ana Gutiérrez, y es la siguiente. Dice, saludos, excelente presentación. Quisiera preguntarte en qué difieren el fenómeno y el objeto. ¿Ambos se presentan en la realidad de la misma manera? No, no, no. Bueno, fenómeno es un concepto, si se quiere, muy amplio, ¿no? En general, para describir lo que observamos el comportamiento de algo, ¿no? Ahora, una persona se mueve. Si vemos una persona como un objeto, una persona se mueve. Eso es un fenómeno observable. Si observamos, lo sometemos a una cirugía y le abrimos y está vivo y lo vemos el corazón, vemos que su corazón se está moviendo. Si le abrimos el cerebro y vemos que en su cerebro ocurren cosas, ¿no? Hay fenómenos que podemos observar. Cargas eléctricas, intercambios eléctricos entre neuronas, etc. Eso es observable. Hay ciertas cosas que podemos observar, pero necesitamos instrumentos especializados para observarlo. Cosas como microscopio, como ultramicroscopio, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que un objeto sea observable o no, depende de nuestra capacidad observativa. Tan sencillo como es. Tan sencillo como es. Nosotros no podemos observar a simple vista, por decir algo, el corrimiento del universo, ¿no? Que el universo se expande. Eso no lo podemos observar a simple vista porque, bueno, estamos limitados a eso. Sin embargo, eso ocurre. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo podemos observar con apoyo de radiotelescopios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, fenómeno es todo lo que podemos, es todo lo que ocurre. Es una explicación muy general, ¿no? O sea, si no ocurre, no es un fenómeno. Entonces, hay objetos que son observables, por decirlo así, nuestros sentidos directamente permiten observarlo y otros que no. Pero si es observable, para que sea un fenómeno, de alguna manera tiene que ser observable. De alguna manera tiene que ser observable. Al menos teóricamente posible observable. Tal vez no podemos ver el interior de un agujero negro, pero teóricamente es posible, eventualmente, puede ser, es teóricamente posible observable. Y en algún momento del desarrollo científico se podrá observar un agujero negro por dentro, muy plausiblemente. Pero teóricamente es posible. Lo que teóricamente ni siquiera es posible observar, no existe. No existe. Yo no puedo observar un alma. No es teóricamente posible observar el alma. No existe el alma. Cosas como es. Muchísimas gracias, Miguel. Ahora, otra preguntita de parte de, nos hace llegar la profesora María Guadalupe, de parte de José Antonio González. Y dice, ¿usted no está de acuerdo con Heráclito en que nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río? Vamos a ver. ¿Qué es el mismo río? El mismo río, el río Orinoco. ¿Qué nos permite saber que el río Orinoco es el río Orinoco? Primero, bueno, porque utilizamos nuestro aparataje conceptual lingüístico para hacer, en el cual hay una referencia a un objeto particular que se llama río Orinoco. Entonces, el río Orinoco, en la medida en que yo lo defino, porque todos lo definimos, porque este es intersubjetivo, en función de unas determinadas coordenadas espaciotemporales. Es decir, hay un objeto tal, denominado río Orinoco, que tiene una extensión de tantos kilómetros ubicado en las coordenadas tal y tal, en el momento tal, en el tiempo tal. O sea, observación hecha el 25 de junio del año 2022. En la medida que yo defino ese objeto de esa manera, y mañana hago una observación y veo que no cambia mayor cosa, no ha cambiado sustancialmente, es el mismo río. Porque la identidad tiene que ver con la referencia del objeto. De la misma manera que una persona mañana es la misma que hoy, asumiendo que sus cambios son, bueno, los normales del desarrollo de la vida de una persona. Entonces, el tema de la identidad y la referencia son fundamentales para entender qué significa lo mismo. Si dentro de 100 años o 1000 años o 10.000 años el río Orinoco se ha convertido en un riachuelo, probablemente ya no lo sigo llamando río Orinoco, ya diré que ese río no existe, no es el mismo. Entonces, cuando hablamos de si una cosa es o no la misma, tenemos que hacer referencia obligatoriamente al concepto de identidad.
Y la identidad se define en función de las propiedades o de las relaciones espaciotemporales y las cualidades o las relaciones funcionales, las funciones, las propiedades de ese objeto. No hay otra cosa que... Entonces, si mañana si mañana la persona se sometió a una operación, cambió de género, pudiéramos pensar, bueno, esa persona no es la misma. Y es legítimo decirlo. Han cambiado una serie de propiedades sustanciales que definen la identidad de esa persona. Pero en la medida que un objeto no cambie, propiedades espaciotemporales y relaciones funcionales, principalmente, es la misma. Es un tema de identidad y de referencia. Vale, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Ahora, hay otra pregunta de la profesora María Guadalupe y es la siguiente. Dice, los hechos son semánticos con un correlato real. ¿Dirías que afirmar que los hechos son lo realmente real en vez de sustancias u objetos es una subjetivación ilícita? No, cuando digo que es un hecho conceptual, también he dicho que es un hecho conceptual intersubjetivo. Es decir, yo no defino un hecho. Yo puedo afirmar, es un hecho que en este momento es de noche. Pero yo necesito para que sea un hecho, para que sea declarado hecho de alguna manera, se requiere que la comunidad o los observadores intersubjetivamente estemos de acuerdo que ese hecho es así, ¿no? Entonces, el tema de la intersubjetividad es fundamental, tanto bien, y dependiendo del hecho y dependiendo del nivel de explicación de la realidad, estaremos hablando de la intersubjetividad relativa a una comunidad de científicos, por ejemplo, que entre todos pues, se pondrán de acuerdo y dirán lo que ese investigador acaba de decir como un hecho nuevo es verdadero o es falso. Ahí hay una comunidad y una comunidad que establece hechos en función de las discusiones, etc. Igual pasa con nosotros como observadores corrientes, ¿no? Entonces, es importante en la definición de hecho es que sea intersubjetivo. Intersubjetivo entre todos. Pues. O sea, quizá la palabra intersubjetivo confunde. Bueno, que sea compartido, públicamente compartido. Públicamente compartido quizás sea mejor que intersubjetivo. Me parece interesante, ¿sí? Entonces, para que sea un hecho, es una afirmación que es públicamente compartida. ¿Qué quiere decir que es una afirmación? Quiere decir que un hecho no es un objeto. Es decir, no hay un tercer hombre al lado de un objeto, por decirlo de esa manera. Es decir, cuando yo digo el objeto particular, la molécula, por decir, la molécula, es el objeto. Pero no hay un hecho molécula diferente que sea diferente a la molécula. Lo que es una afirmación de un hecho de que esa molécula tiene estas propiedades. Entonces, los hechos son afirmaciones, no son cosas, no son objetos, no son procesos, no son relaciones, son simplemente afirmaciones. Ahora, esas afirmaciones tienen correlato con la realidad. ¿Por qué? Porque hemos observado que efectivamente hay moléculas, porque esa observación está sujeta a la cooperación entre todos, la comprensión pública entre todos, porque es histórica. ¿Es histórica por qué? Porque el concepto de molécula de hoy es diferente a de hace 100 años o 200 años. Se ha mejorado, se ha refinado, etc. Entonces, por eso es semántico y está sujeto a valores de verdad y de falsedad y verdad, pues un hecho verdadero o un hecho falso, ¿no? Por todo esto. No sé si eso satisface a la profesora María Guadalupe. Vale, perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Creo que esto en relación, un comentario de la profesora María Guadalupe en relación a lo que, a tu respuesta, a lo que estabas comentando, decía, es decir, el objeto es una aprehensión del sujeto que corresponde a una cosa como su correlato real. No entiendo muy bien lo que... A ver, podemos... Ya. No sé si era un comentario con relación a lo que estabas respondiendo o es un comentario con relación a otra pregunta que había hecho la profesora María Guadalupe. Se refería ella si me lo puede, bueno, déjame parar de compartir. De nuevo la pregunta, por favor. Vale, dice, es decir, el objeto es una aprehensión del sujeto que corresponde a una cosa como su correlato real. Lo que pasa es que ella está usando el concepto weigeriano de aprehensión, ¿no? Lo de prehensión, ¿no? O de aprehensión. Bueno,
es lo mismo que he estado diciendo. O sea, un objeto es una construcción, es un concepto. ¿Okay? No, pero es un concepto cuya existencia depende de un correlato en la realidad. O sea, yo no puedo decir que hay la partícula XYZ, por decir algo, o el sujeto Pedro Pérez, si Pedro Pérez no existe. Si Pedro Pérez, si no es un sujeto que Pedro... ¿Y cómo sé que el sujeto Pedro Pérez existe? Bueno, pues tiene unas coordenadas espacio-temporales, porque vive, porque está aquí, porque puedo observarlo. Y puedo observarlo yo y podemos observarlo la comunidad públicamente. Lo podemos observar, o sea, la corroboración de su existencia es intersubjetiva. Entonces, ese objeto existe en la medida en que podemos observarlo, tiene propiedades, espacios temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es a la vez un concepto. Es decir, construimos nuestra mente, construye el concepto de persona o el concepto de partícula atómica. O sea, para que podamos saber que ese objeto es tal, tenemos que definirlo, tenemos que construirlo mentalmente. No existe previamente a nuestra construcción. Ahora bien, pongamos el caso de una partícula elemental que no conocemos, que no ha sido descubierta hasta ahora. No existe en el lenguaje, no existe como objeto, no existe como hecho. Mañana se descubre una nueva partícula. ¿Qué hay allí? Hay un nuevo hecho. Hay un nuevo hecho. Hay un nuevo hecho que responde a un concepto que vamos formándonos acerca de ese nuevo objeto. Hoy no existe, mañana existe. Sin embargo, existe porque es descubierto. ¿Okay? No porque estaba oculto, sino que es descubierto simplemente por tema de avance de la ciencia. Y en esa medida en que descubrimos ese objeto, lo conceptualizamos. Pero la conceptualización no hace que el objeto exista. La conceptualización lo que hace es nombrarlo, definirlo, clasificarlo, darle propiedades. Si no existe en la realidad, no es que nuestro concepto lo ha creado, ¿no? Lo ha inventado, por decirlo de esa manera. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que podemos, espero que alcance el tiempo, podemos ir cerrando con unas últimas dos preguntitas. Si quieres te las formulo Por de favor. seguido. Vale. La primera, bueno, si quieres paso en realidad, que quizás sería más conveniente, con la pregunta que había hecho la profesora María Guadalupe, que quizás era lo que estaba en relación con ese último comentario que realizó, y es la siguiente. Dice, ¿el objeto es mental y la cosa real es física y procesual, o física y sometida a procesos? Sí. Es ambas. Sí. Un objeto es mental, claro que sí. Sino, ¿mental en qué sentido? No porque viva solamente en nuestra mente, sino mental porque lo hemos construido mentalmente. ¿Cierto? Esto se origina con la visión kantiana epistemológica kantiana, ¿no? Ya. Que yo la trato de ejemplificar de esta manera. Supongamos un sujeto, de hecho un niño ve un carro en la calle, por primera vez. ¿Qué es eso para él? Eso es un esto, por decirlo de alguna manera, es esto. De hecho, la verbalización de los niños hace alusión a ese fenómeno. Esto es un esto, y probablemente con un sonido, él dirá, esto es un boom. Pero no tiene el concepto todavía. Se requiere el concepto que lo aprenderá, se lo explicarán, lo leerá, lo estudiará, etc. Para una vez entendido el concepto de carro, decir, ok, puedo identificar que eso que estaba ahí, esto, corresponde a un objeto que llamamos carro. Entonces, la mente construye el objeto. Pero eso no quiere decir que da lugar al objeto o que hace surgir el objeto. No, el objeto existe en la realidad. Solamente que para entender la realidad necesitamos los conceptos. Y los conceptos solamente son construidos por la mente humana. Pero es la mente humana. Es decir, no es la mente mía solamente, es la mente humana. Cuando se dice que es construido por la mente, esto no es un solipsismo, esto no es un subjetivismo. No, esto es que la mente, bueno,
Lo he dicho en términos generales, generalizando. O sea, el concepto es producto de la mente humana. ¿Cómo produce el concepto? Bueno, tiene que producirlo intersubjetivamente o cooperativamente o en colaboración con otros, o sea, o sancionado como un aprendizaje de la comunidad o como un concepto de la comunidad de hablantes. Muchos conceptos no tienen un origen claro, que sus conceptos del día a día son producto bueno, del aprendizaje social, pero siempre que hay una comunidad de hablantes, esa comunidad de hablantes va a ser capaz de generar conceptos para explicar la realidad, etc. No sé si eso satisface a preguntar a la profesora. La segunda pregunta es... Ya voy. La otra pregunta, bueno, digamos dos preguntitas y cerramos, las leo de corrido. La primera es de Mariel Espinosa y dice, siempre hay un sujeto en el proceso, porque el proceso se piensa desde la experiencia lingüística, cognitiva. El empirismo ha otorgado argumentos al respecto, que tanto de los argumentos de Hume se asumen en su planteamiento. Y luego, Ilson Rojas pregunta, ¿cómo la relación proceso y objeto explica los valores éticos? Bien, voy con la pregunta. Bueno, de Hume yo asumiría, en mi explicación yo asumo a Hume todo, absolutamente todo lo que, o sea, es una visión humeana de la realidad, con las precisiones a que haya dado lugar hoy día con el avance de la ciencia, ¿no? Pero digamos, como marco conceptual, es un marco conceptual humeano, tiene algo de kantianismo, el tema de la construcción de la mente de los conceptos, pero básicamente es humeana y creo que el kantianismo epistemológico convive perfectamente, siempre y cuando nos quedemos con el kantianismo epistemológico, no con su ontología, no con la cosa en sí, no nada de eso, pero el tema de la construcción de la mente, que la mente construye los conceptos para comprender la realidad, es perfectamente compatible con un marco general humeano, ¿okay? en el cual nos movemos, ¿no? Interesante la pregunta de la compañera, porque el ejemplo clásico de Hume, ¿qué es el hecho o la circunstancia, bueno, ya la palabra hecho, la circunstancia de que todos los días salga el sol y se ponga el sol, que hayan ciclos de 24 horas? Eso es un hecho, ¿sí? Lo observamos, intersubjetivo, etcétera, etcétera. Pero ese hecho es histórico, ¿eh? Porque no hay nada, diría Hume, que necesariamente diga que mañana el sol va a salir. Ahora no ocurre un cataclismo, ¿no? Universal, y ya no sale más. Entonces, ese problema de la necesidad que no existe, de la causalidad que no existe, o sea, no existe una necesidad causal, que en principio es humeano, lo asumo totalmente en este marco conceptual que he expuesto. Y estoy de acuerdo con ella que efectivamente en un marco humeano se requiere sujetos para pensar objetos y procesos, porque es el proceso de algo. O sea, me gustó mucho lo que ella plantea, porque sí, es correcto. O sea, una manera de definir un proceso es que es un proceso de algo, es un proceso de un objeto o de algo, de diferentes cosas, ¿no? De diferentes objetos. Entonces sí, el proceso va a ser de algo, ¿no? Entonces aquí esos algo son los sujetos, ¿no? Y también las relaciones, pues también son relaciones de algo, de objetos. La segunda, esa era la primera, y la segunda. La última pregunta era de Ilson Rojas y preguntaba, ¿cómo la relación proceso y objeto explica los valores éticos? Sí, la relación, o sea, vamos a verlo como marco conceptual, marco general. En un marco general que he presentado, se prefieren las explicaciones locales, articuladas en niveles, en vez de las explicaciones causales universales. Me explico. Si voy a explicar un fenómeno social, tratar de explicar un fenómeno social, por ejemplo, no sé, la pobreza. Si yo voy a explicar la pobreza en función de una causalidad universal, estoy cometiendo un error,
porque esa causalidad universal requeriría un objeto general, por ejemplo, bueno, un objeto general y unos procesos generales que afectan a ese objeto, como causalidad universal del fenómeno sería la pobreza, ¿no? Una explicación por niveles sería mucho más provechosa, es decir, ir al nivel particular de los sujetos involucrados en la situación, ir ascendiendo paulatinamente a niveles de explicación superiores del sujeto, las relaciones sociales, país probablemente, y generar la explicación. Cuando se plantean explicaciones causales universales, rápidamente se cae en el pensamiento de tipo teorías conspirativas o populismo que tienden a simplificar las explicaciones que son complejas por naturaleza, las simplifican a una sola causa. Lo que vamos a ver, por ejemplo, con el tema del aborto. ¿Por qué las mujeres no deben abortar? Bueno, porque en el fondo del pensamiento de los promotores de la política antiaborto, de las leyes antiaborto, está la creencia, hay dos creencias allí. Una religiosa, o sea, que el ser humano desde que es concebido es humano y es una criatura con alma, etcétera, etcétera. Y lo segundo, el tema del pensamiento colectivista, de que todas las mujeres deben ser sometidas a las mismas regulaciones, sin tomar en cuenta al individuo. Entonces, lo que yo presenté como marco general, conceptual, tiene derivaciones prácticas, porque deberíamos preferir las explicaciones locales, específicas, y sobre todo explicaciones basadas en los individuos, más que en los macrogrupos sociales o las macroagrupaciones, para las explicaciones y para las teorías sobre la moral, sobre la política, etc. Es decir, si lo resumo de una manera casi caricaturesca, yo plantearía algo así como una moral basada en el individuo y basada en hechos específicos de esos individuos y las relaciones con sus semejantes. Es decir, rechazar explicaciones globales, rechazar procesos globales que o no existen o no son capaces de explicar las dimensiones de las relaciones individuales. Vale, muchísimas gracias, Miguel, y creo que con esto podemos dar cerrada la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias también por nuevamente tu excelente ponencia y muchas gracias por dar respuesta satisfactoria a todas las preguntas. Gracias a ustedes. Gracias a todos los participantes. Pues me uno a Marcel en agradecerte esta extraordinaria ponencia. Disculpa la cantidad de preguntas, pero es que el tema da para muchísimo más y de verdad un lujo tenerte ahí con esta ponencia. Bueno, ahorita lo que me queda es, después de agradecerte a ti, agradecer otra vez a Giroscopio y a CERICE, anunciar que para el próximo sábado vamos a tener otra interesantísima conferencia que va a estar a cargo del profesor Carlos Sierra Lechuga. El doctor Carlos Sierra Lechuga nos va a hablar de, les voy a decir el título de su capítulo, Metafísicas del proceso, precursoras de la reología, el caso de Whitehead, Bohm y Rescher. Así que otra interesante reunión, parte de este seminario y por supuesto están todos invitados. Entonces, con esto nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias.